coordenada 0, 1 y 2. Y el vector B, que tiene vectores unitarios. Vamos a poner 3 veces I, luego más J y menos K. Ahí está. Determinar sus módulos de cada vector. Eso, nada más, ¿ya? Entonces tenemos dos vectorcitos, uno con coordenadas y el otro con vectores unitarios. Entonces lo que yo les he mencionado para calcular los módulos es mediante coordenadas, ¿no? Entonces mediante coordenadas se puede hallar. Entonces mejor es trabajar todos los vectores en coordenadas, ¿ya? Entonces vamos a darle una solución a este problema, hay que solucionar, entonces vamos a hallar ahora el módulo de A. Módulo de A. Entonces, para determinar el módulo de A, nos ha dicho que por ecuación podemos representar de dos formas al módulo. Entonces, puede ser con la doble barrita o sin la flechita. Entonces, sin la flechita. Ahí está. Y eso es del vector A, que estamos determinando su módulo. Y eso va a ser igual a que por ecuación nos ha dicho la raíz cuadrada de su primera coordenada. Obviamente del vector A su primera coordenada es 0. Lo elevamos al cuadrado y esto se suma más la segunda coordenada, que es 1. Lo elevamos también al cuadrado y más la tercera coordenada del vector hallar su módulo, que es 2, y lo elevamos al cuadrado. ¿No ven? Listo. Entonces aquí ya podemos calcular. Entonces el módulo de A va a tener un valor, creo que es 2,26, si mal no me equivoco, ese es el resultado. A ver, vamos a corroborar esto. También ustedes me pueden ayudar con sus calculadoras, ¿no? Para que comprueben. Así, ¿dónde está mi calculadorita? Raíz cuadrada de 1, perdón, de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. En sí, toda esa operación de suma y potencias nos da 5. Entonces tendríamos que sacar la raíz cuadrada de 5, ¿no? Y sale 2,24, ¿no? Entonces este es con dos decimales, sale 2,24. Listo, ya tenemos el módulo. Ahí está, el módulo de A. Ahora añadimos el módulo de B. Módulo de B. Pero hay un detalle ahí, ¿no? Entonces podemos ver que nuestro vector B está en vectores unitarios. Entonces, de manera contraria, para convertir A lo que es coordenadas, entonces hacen lo siguiente, jóvenes, ¿ya? Analizan de la siguiente forma. De cada, de cada vector unitario que ustedes tienen, que es I, J y K, lo que está por delante son las coordenadas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que lo que está por delante de I, obviamente es la primera coordenada. Entonces, este tiene que ir como primera coordenada. Luego, lo que está por delante de J es y también tiene que incluirse los signos, si en caso fuese negativo. Entonces, este se representa como una segunda coordenada. Luego, lo que está acompañando acá es más Z. Entonces, eso se vuelve la tercera coordenada, ¿no? Entonces, de esa forma debemos transformar, jóvenes. Entonces, haremos lo mismo. Entonces, el mismo vector B, vamos a hallar sus coordenadas. Y como pueden ver, de la primera letra de I, en delante está el 3. Entonces, ese es mi el 3. Entonces, ese es mi primer. Entonces, ya les he dicho como de dos formas de representar. Uno con doble barrita, el otro sin flechita. Entonces, ahí vamos a poner con la doble barrita para que no se confunda, ¿no? Ahí está el vector B. Entonces, quiere decir que en eso en fusión se convierte en el módulo del vector B. Entonces, aquí va a ser igual, hemos dicho, a la raíz cuadrada de su primera coordenada, que es 3 elevado al cuadrado, más su segunda coordenada, que es 1 elevado al cuadrado, y más su tercera coordenada, que es menos 1 elevado también al cuadrado, ¿no? Hasta ahí.
Entonces haremos cálculos. Como ustedes pueden ver ahí, nos va a dar el módulo del vector B. Entonces calcularemos 3 al cuadrado 9, 1 al cuadrado 1, menos 1 al cuadrado 1. Entonces 9 más 1 va a ser 11, ¿no? Entonces raíz cuadrada de 11 tenemos que sacar ahora. Y nos da 3,32, ¿no? 3,32. Ahí está. Entonces esos son los módulos, jóvenes. Ya está calculado, como pueden ver. No hay nada más, a menos que me diga hallar las direcciones en cada eje, ¿no? Entonces, como son 3 coordenadas, entonces casi es medio imposible porque hay que analizar otros aspectos, como les he dicho. Pero sin embargo, cuando es de 2 ejes cartesianos como el plano, entonces ahí sí podemos hallar las direcciones. Pero eso es llevándolo a lo que es los ejes cartesianos, ¿no? En su origen. Listo, entonces, eso es el detallito de esto. Ahora, continuaremos viendo nuestros conceptos. Entonces, el siguiente, ahí está, es las propiedades de un vector. Entonces, tenemos 5 propiedades. ¿Qué es lo que nos dice? Primera propiedad, igualdad entre dos vectores. Dos vectores son iguales si tienen la misma magnitud y dirección a lo largo de las líneas paralelas. Aún así, cuando tengan distintos puntos de inicio, te dicen, "Ah, ahí está". Entonces, un primer análisis podemos hacer respecto de igualdad de dos vectores. A ver, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Un ratito, algo pasó. Ahí está. Entonces, de manera gráfica, lo que nos está diciendo es de la siguiente manera. Aquí abajo vamos a hacer, ¿ya? Ya, notamos. Igualdad de vectores. De vectores. Listo. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos un vector, ¿no?, de esta forma, ahí está, vector A, y al lado justamente tenemos otro vector, ¿no? Ahí al lado. Entonces ahí sería de esta forma, ¿no? Y eso es el vector B. Entonces, cada uno de ellos tiene su dirección respecto de un eje. En este caso, si quieren, lo podemos poner sobre el eje horizontal, alfa, y después del otro, de manera horizontal, su ángulo, que es θ, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver de estos dos vectorcitos? Si nosotros proyectamos, ¿no?, o extendemos, en pocas palabras, estos vectorcitos, pueden darse cuenta que nunca se van a intersectar. Entonces, nos dice lo siguiente, que son vectores paralelos, ¿no? Entonces, acá, cuando no se intersectan lo que son los vectores, se dice que son vectores paralelos, ¿no? Entonces, cuando son vectores paralelos, son vectores paralelos en sí. Eso se debe a qué? De que el vector A es igual al vector B. Eso es lo que dice. Y además las direcciones, que es alfa y θ, también tienen que ser iguales. Entonces, si estos dos se cumplen, jóvenes, entonces el vector A es, perdón, es igual al vector B. Eso es. ¿Está bien? Listo. Entonces, dos situaciones muy importantes. Si los módulos de los vectores, perdón, aquí módulos sin la flechita. Si estos dos vectores de módulos A y B son iguales, ¿no ve?, en tamaño, entonces también el alfa y el beta, como son direcciones, tienen que estar en una misma dirección hacia el vector del eje referencial donde se parte. Entonces, por consecuencia, estos vectorcitos nos dice que son iguales, ¿no? Ahí está. Entonces, el ligero cambio que se puede realizar. Luego, que nos habla de un vector negativo. El vector negativo se define como el vector cuando se suma, se obtiene 0 en la suma vectorial. Esta suma debe ser los vectores que tienen sentido opuesto y misma magnitud, dice, ¿no?
Listo. Entonces acá para vectores negativos. Tiene dos situaciones, jóvenes. Aquí les voy a enseñar. Vectores negativos. Un poquito voy a bajar. Ya, ahora sí. Entonces, para vectores negativos, como estos vectorcitos tienen una dirección, sentido, ¿no ve? En este caso, si quieren un vector C, entonces queremos invertir el vector, en vez de que vaya hacia arriba, al lado derecho, quiero que vaya hacia abajo. Ah, ya. Entonces, al cambiar el sentido, pero manteniendo dirección y tamaño, entonces quiere decir que este vectorcito es negativo, vector C. Ahí está. Entonces, esa es la ligera diferencia, como ustedes pueden ver, que un vector se vuelve positivo y el otro vector se vuelva negativo, ¿no? Eso es lo que nos dice. Ahora, con respecto de su enunciado, al decir que los dos se suman y eso, perdón, de los dos se restan y es igual a cero. Sí, efectivamente existe el cero vectorial, ¿no? Ustedes pueden ver en sus materias. Después, un tercero propiedad en sí es la suma de vectores, pero eso es a causa de que, existen dos o más vectores y queremos determinar con esos vectores que viajan en el espacio un resultante. Entonces, como nos menciona acá, los vectores al ser libres en su manejo deben mantener su magnitud, dirección y sentido. Para sumar los vectores deben estar uno después del otro. Y el vector que cierre el ciclo se llama vector resultante, ¿no? Entonces, de manera esquemática, aquí lo vamos a anotar. Suma de dos o más vectores, vamos a poner acá. De dos o más vectores. Listo. Entonces, como nos menciona, tenemos dos vectorcitos en el espacio, ¿no? Aquí más o menos puedo dibujar este. Ay, pero un chico más grande, ¿no? A ver. Ahí está, más grandecito. Ya. Entonces, este es el vector A, como ustedes pueden ver. Luego, otros vectorcitos más vamos a crear. A ver, de manera horizontal. Listo, entonces ese es el vector B. Luego, otro vectorcito. ¿Qué color podemos meterle? Para que se note para ustedes rosado. Ya, no importa. Entonces, dibujamos otra flechita. Ahí está. Y que sea de manera vertical. Ya, lo más vertical posible. Entonces, ahí está el vector C. Entonces, estos tres vectorcitos, si quiero sumarlos, estoy obviamente hallando lo que es una resultante. Entonces, ¿cómo debemos hacer? Como los vectores son libres en el espacio, entonces podemos replicar el mismo vector poniéndolo a continuación de otro vector. Entonces, de referencia, cualquiera de estos tres vectores pueden ser el A, el B o el C. Entonces, empezaremos con el B. Miren, así de esa forma se empieza. Copiamos lo mismo, ahí está, copiamos lo mismo, manteniendo dirección, sentido, solamente cambia su posición. Entonces, a continuación, para que continúe, entonces podemos poner el vector A. Entonces, igual, de la misma forma, copiamos, ahí está, y lo ponemos en la punta de la flecha del anterior vector. Ahí está. Luego, finalmente, vamos a poner el tercer vector. Entonces, el tercer vector vamos a hacer continuar con el vector A. Entonces, acá va a estar en esta posición. Ahí está, ¿no? El vector C. Entonces, como pueden ver, estos tres vectorcitos, como están en esas posiciones, estamos viendo que se están acompañando una con otra. Entonces, otra situación puede ser de la siguiente forma, jóvenes, para analizar esto. La situación es lo siguiente. Entonces, ¿en qué vector has comenzado? En el B. Ya, muy bien. Entonces, en ese va a ser tu punto de partida. Entonces vas a dirigirte sobre el trayecto que has unido. Entonces voy a dirigirme hacia la derecha y me topo con el sentido del vector, ¿no? Entonces, está yendo al mismo sentido que yo.
Entonces, luego se topa una bajada, baja por ese vectorcito y luego al final se topa con respecto de que hay una continuidad de vectores. Entonces se suma ese vector. Luego bajamos, ¿no? Bajamos, bajamos, bajamos. Ahí está en el trayecto y llegamos al punto de la flecha que hemos unido. Entonces, como es el mismo sentido, obviamente este vector C va a ser positivo, ¿no? Entonces, ahí ya podemos ver que estos tres vectores son positivos. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos lo que es de la punta de la flecha que hemos empezado hasta donde termine eso, lo que es la unión de tres vectores. ¿Listo? Aquí está nuestro punto de unión. Entonces, ese se lo denomina como resultante vector o suma vectorial. ¿Ya? Dos aspectos diferentes. Puedes tomarlo como resultante o si no como suma vectorial, como es debido. Pero la situación es lo siguiente. Entonces, esos vectorcitos que se han puesto uno a continuación del otro, los sumamos y eso es suma de vectores o más denominado como resultante de vectores, ¿no? Entonces, ahí tenemos igual a R. Ahí está. Entonces, también en el esquema gráfico tenemos un tercer vector. Entonces, a veces en el orden de los vectores cuando se suman no interesa, ¿ya? Entonces, pondremos ahí abajito. Entonces, la resultante elevado al cuadrado va a ser igual a ¿qué? La suma, ay, perdón, hay que ver cuadrado, estamos hablando vectorial, entonces vector, ahí está. Entonces, esa resultante vector, como hemos creado acá, va a ser desde donde ha iniciado hasta donde termina. Entonces, el vector B, como es en el mismo sentido que estoy haciendo el recorrido, entonces va a ser positivo. Luego, cuando se llega a topar con el vector A, obviamente está yendo en el mismo sentido del vector A, entonces va a ser positivo, vector A. Luego finalmente entra sobre el vector C y obviamente está recorriendo el mismo trayecto. Entonces le sumamos más el vector C. Ahí está, ¿no? Listo, entonces ahí está la ecuación respecto de nuestra figura. ¿Se puede cambiar el orden? Sí, los vectores pueden cambiar su orden, ¿ya? Entonces no está restringido del todo. Luego, ¿qué más puede cambiar? En módulos, por si acaso, no hay como suma vectorial. Hay ecuaciones, pero eso lo vamos a relacionar con respecto al tipo de triángulo. Y hay otros también que los voy a ir mostrando también, cuando se hace producto vectorial o cuando tenemos el producto escalar, ¿ya? Entonces también los voy a ir enseñando. Pero el detalle es eso, con respecto de suma de dos o más vectores. Ahora, para obtener esa resultante que estamos queriendo calcular, obviamente, respecto de la ecuación que te salga, tenemos que reemplazar las coordenadas que tiene. Mire, en este caso, ¿qué pasa con esto? Está medio mal. Ya, ahora sí. Entonces aquí nos dice, el vector resultante es igual a la suma de A, el vector A, y más el vector B. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar sus, sus coordenadas de cada vector con respecto de la ecuación. Entonces, miren, de A se está suponiendo que tiene coordenadas X, y Z. Luego el vector B también tiene sus respectivas coordenadas. Entonces, en este caso le hemos puesto M, N y P, que son ficticios, ¿no? Ahora, para obtener esa resultante, entonces lo que tenemos que hacer con las coordenadas es sumarse, ¿ya? Sumar. Entonces, ¿cuál que sumas? Las primeras coordenadas, las segundas coordenadas y las terceras coordenadas. Entonces, miren, la resultante queda al final con respecto de que, ay, perdón, ¿qué pasó? Para el primer coordenada vamos a tener que sumar las coordenadas de cada vector, ¿no? X más Y. Luego, para obtener las segundas coordenadas, la segunda coordenada, entonces tenemos que sumar las segundas coordenadas, que es Y y N. Luego, un tercero, que es en sí de este de... allá. Entonces, este vectorcito en sí tenemos, perdón, esta coordenada tenemos que sumar las terceras coordenadas, nada más, ¿ya? Entonces, relativamente de cada uno de las resultantes, que son las coordenadas, tienen que sumar de coordenada a coordenada correspondientemente, ¿no ve? Entonces, el primero es X más M, luego el segundo Y más N, y el tercero Z más P, ¿no?
Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respecto de esto, si hay otro vector, también tendríamos que aumentar, a ver las posibilidades de sumar. No es tan difícil, no. Ahora, tenemos lo que es la resta de vectores. La suma de un vector con un vector negativo es la resta de vectores. Sí, ya. ¿De dónde nace la resta de vectores? Obviamente de dos vectores, ¿no? Entonces ustedes deben recordar de esta manera, ¿no? A ver, un minuto, ¿dónde está el bloc de notas? Ya. Entonces, un vectorcito, como ustedes saben, no simplemente va a tener un tamaño, ¿no? De esta forma. Ay, perdón, eso es doble fecha. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Entonces, queremos hacer la resta de vectores, ¿no? Restar. Entonces, de manera gráfica les voy a enseñar cómo es. Entonces, acá resta o diferencia de vectores se los denomina. Pucha, no se ha vuelto este. Ya, pucha, ¿qué pasó? A veces hay que cambiar de letra, ya. Diferencia de vectores. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando tengan que obtener de manera gráfica la diferencia de vectores? ¿Ya? La situación es de la siguiente forma. Vamos a utilizar, miren, los mismos vectores que hemos utilizado en el anterior ejemplo. Entonces, ¿hay vectores en el espacio? Sí, hay muchos vectorcitos en el espacio. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Si bien anteriormente lo hemos puesto uno a continuación del otro, entonces en este caso ya debemos cambiarle el sentido al vector. ¿Ya? Entonces, miren, voy a empezar con el vector C. ¿Ya? Entonces, empiezo con el vector C, replico en la parte, y si quiero que se venga en contra de este vector, cualquiera puede ser el vector A o el vector B. Entonces, en este caso agarraremos al vector A. Entonces, replico igual. Entonces, hago coincidir los sentidos de cada uno de los vectores, ¿no? Ahí está. Hago coincidir. Pero hay un detalle. Entonces, acá al coincidir, uno de estos tienen que ser negativos, sí o sí. ¿Ya? Entonces, cualquiera de esos puede ser. Pero lo vamos a ver más adelantito. Entonces, ahora a continuación del vector A. Si queremos restar, tiene que estar en lo mismo de contra de lo que hemos generado. Entonces, obviamente, acá vamos a tener en este sentido, ¿no? Ay, perdón, aquí más a este costado lo vamos a mover. Ahí está, listo. Entonces, ahí se lo pone a ese vector. Entonces, ya tenemos los tres vectorcitos, uno al lado del otro. Ahora, empezamos el recorrido. Entonces, desde donde hemos iniciado, como pueden ver, voy a bajar, 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 y estoy yendo justamente en el mismo sentido de la flecha. Entonces, ¿qué hago? Después voy hacia el otro vector, lo recorro, miren, el vector A, y puedo ver que su sentido del respecto de que he recorrido está contrario. Ah, ya, entonces este vector va a ser negativo, se lo dice. Entonces después llega al vector B a trazar, ¿no? Entonces ahí llega a trazar al vector B. Y como pueden ver, respecto de lo que yo he recorrido hacia la izquierda, entonces no hay esa referencia de que se pueda ver a un vector de forma positiva. Entonces es negativo, ¿no? Listo. ¿Qué hacemos? Creamos ese vector diferencia. ¿Cómo se crea? Miren, desde que se inicia el vector hasta donde se termina, si por una punta o una flecha, o perdón, un puntito de un vector y después la flecha de un vector. Entonces, al trazar esa flechita, como pueden ver, esto estamos hablando de el vector diferencia, ¿no? Vector diferencia. Ahora, ¿cómo analizamos esto como ecuación? Entonces, el vector diferencia va a ser igual a ¿qué? Primeramente, el vector que ha estado sobre el camino, el vector C. Entonces, como están en el mismo sentido que yo estaba caminando, entonces obviamente ese va a ser positivo. Luego, cuando entra al vector A, obviamente está en sentido contrario del vector, entonces ahí es negativo,
¿no? Ahí está. Luego, cuando finalmente entra el vector B, entonces obviamente en el sentido estamos en contra, ¿no? Entonces ahí este vector B va a ser negativo, ¿no? Ahí está. Listo. Como pueden ver, hay vectores negativos. No es que no haya. Hay, existen, ¿ya? Ya. Continuaremos ahora. Operaciones. Si bien anteriormente hemos sumado de coordenada a coordenada, en este caso ya se resta de coordenada a coordenada. Entonces, miren, jóvenes, reemplazamos lo que son las coordenadas de nuestra ecuación de cada vector. Entonces, en este caso va a ser el vector A y el vector B. Listo, coordenadas. Ahora, ¿qué hacemos con esas coordenadas? Vamos a restar de cada una de las correspondientes ejes, ¿no? Entonces, el primero, que es x menos m, eso ha sido a causa de que hemos restado lo que es la primera coordenada con respecto de el primero de la segunda, ¿no? De segunda persona. Entonces, ahí va a ser x menos m. Entonces, ahí está en relación esos dos. Luego, como segunda coordenada, vamos a restar las segundas coordenadas. Va a ser y con n, y menos n, ¿no? Y para obtener la tercera coordenada, entonces va a ser la resta de las terceras coordenadas. Entonces va a ser z y luego menos p, ¿no? Listo, con eso ya estás libre de esa situación, donde la resta de vectores. Hemos restado de coordenada a coordenada. Ahora, si bien existe la suma de vectores y la resta de vectores, existe una pequeña aplicación de la multiplicación de vectores. Pero eso es a causa de qué? De que un escalar multiplica a un vector y forma otro vector, ¿no? Eso es lo que nos dice. Entonces, pero ese K que están viendo ahí, que es un escalar, no solamente es la situación de un análisis del producto escalar y el vector. Viene desde más antes ese pequeño problema de que los, las multiplicaciones entre los vectores se rigen mediante dos tipos, que es el producto escalar y el producto vectorial, ¿no? Pero mientras cuando vean que uno de los vectorcitos de espectro no tiene coordenadas, entonces es mejor analizar esa situación. Pero la K siempre va a estar con respecto de lo que es el escalar, ¿no? Entonces, ese escalar, ¿qué es lo que hace en este ámbito? Simplemente sirve para proyectar el mismo vector cuantas veces deseen hasta que no exista respecto de el escalar un valor diferente, ¿no? Entonces, el escalar es muy especial en este caso. Es un número entero, puede ser positivo y en casos extremos puede ser negativo el valor, pero nunca fraccionario ni decimales. Eso sí distingue lo que es el escalar, ¿no? Pero ¿qué pasa acá cuando operamos? Entonces, multiplicando un escalar por un vector, obviamente nos va a dar otro vector, ¿no ven? Entonces, operando ese vectorcito a determinar va a ser igual, dice, a la constante o el escalar que se ha tenido en la operación multiplicado por sus coordenadas de cada vector, ¿no? Entonces, ese vectorcito B vamos a reducir a qué? Ese escalar se introduce a cada una de las coordenadas y se los multiplica. Entonces, es por eso que acá, dentro del paréntesis, en cada coordenada ven que está ese K, ¿no ve? Se ha introducido a cada uno. Entonces, ahí está nuestras nuevas coordenadas, ¿no? Listo, haremos un ejemplito respecto de esto. Aquí hay que grabar, ¿no? ¿Servirá? No creo, ¿no? Mucho que ha pasado aquí. A ver, atrás. Ah, ya, muy bien. Listo, haremos unos ejemplitos. ¿Tuviesen alguna duda, tal vez jóvenes, para aclararles? Ejemplo. Dado los vectores, vamos a decir el vector A de 1, 2 y 3, el vector B
0, 1, menos 1. El vector C te va a dar un valor de 0, 1 y más 3, ¿no? Ay, perdón, sin el positivo, ¿no? 1 y 3. Ya. ¿Qué nos va a pedir determinar? Determinar esta operación. El resultante va a ser igual a 2 veces el vector A menos 3 veces el vector B y luego más el vector C. Ahí está. Entonces vamos a analizar cada uno de estos aspectos. Ustedes saben muy bien que la matemática, en sí, si nosotros sumamos y cambiamos el orden en esta suma, entonces obviamente no altera en nada el resultado, sigue siendo el mismo 3. ¿No ve? Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos multiplicación, suma y resta? Entonces ahí viene también la matemática simple. Si nosotros multiplicamos un valor con otro valor y a la vez estamos sumando, entonces hay un orden de prelación ahí. Entonces, primeramente, ¿qué se hace? Se opera en la multiplicación. Entonces, 2 por 2 va a ser 4 y recién se suma con el otro valor y nos da 7, como ustedes pueden ver, ¿no? Pero también puede estar restringido. Entonces acá en este caso puede haber un paréntesis y dentro de él esté esa suma, ¿no? Como esta forma. Pero que en este caso no ha pasado. Entonces, si hubiese esa restricción, obviamente lo que está por dentro del paréntesis tiene que resolverse, ¿no ve? Entonces, 2 más 3 va a ser 5, ¿no? Ahí está. Y luego multiplicamos 2 por 5, 10. Y acá pueden ver ligera diferencia, ¿no? O diferente al otro. Entonces, ahí tenemos que analizar esas cositas, ¿no, jóvenes? Entonces, como no hay paréntesis, empezamos por el orden. Entonces, hay un orden, un cronograma, ¿no? Entonces, respecto de la multiplicación, es lo mismo que en vectores, nada más. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Miren, miren, miren. Perdón, solución. Listo. Entonces, de nuestra ecuación, que es R igual a 2 veces A menos, perdón, menos 3 veces B y luego más C. ¿Qué hacemos? Reemplazamos coordenadas de cada vector conocido. Entonces el vector R va a ser igual, perdón, el vector resultante va a ser igual a 2 veces, el escalar no cambia, por las coordenadas del vector. El vector A tiene coordenadas 1, 2 y 3. Listo, se anotan nomás, ¿no? Luego, continúa menos 3 veces el vector B, pero el vector B tiene coordenadas 0, 1 y menos. Luego, ¿qué más dice la ecuación? Más el vector C. El vector C obviamente tiene coordenadas de 0, 1 y 3, ¿no? Ahí está, el vector C. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en las operaciones? Tenemos que multiplicar. Entonces, el escalar va a introducirse a multiplicar con cada una de las coordenadas. Y aquí también se introduce, ¿no? El signo pueden introducirlo, pero mejor no les conviene, solamente el escalar, ¿ya? Entonces, el vector resultante va a ser igual a ¿qué? Aquí primero operando, va a tener coordenadas 2 por 1, 2, luego 2 por 2, 4 y 2 por 3, 6. Ahí está. Ya tenemos esas coordenadas de esa operación. Y en el segundo, igual. Ese escalar introducimos a cada uno, multiplicándolos. Entonces ahí vamos a tener 0 por 3, 0. Luego 3 por 1, 3. Y luego finalmente 3 menos 1, menos 3, ¿no? Listo. Ahora, este otro vectorcito no lo tocamos, lo dejamos tal como está. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Podemos hacer la resta de coordenadas, ¿no ve? Me conviene. Entonces, esto lo pueden cerrar en un paréntesis a estos dos coordenadas. Entonces, ahí internamente voy a resolver estas dos coordenadas. Entonces, la resultante vector va a ser igual a ¿qué? Restamos de coordenada a coordenada. Entonces, va a ser 2 menos 0, 2. Luego las segundas coordenadas, 4 menos 3, 1.
Luego 6 menos menos 3, hay un detalle, es negativo. Entonces, cuando viene 6 menos otro menos más, entonces es mejor encerrarlo en un paréntesis, ¿no? Luego ahí recién opero estos dos. Entonces, sabemos que menos por menos va a ser positivo. Entonces, su signo principal va a ser 6 más 3. Y eso es simple suma, ¿no ven? 9. Entonces, ahí estamos viendo eso. Entonces, 6 más 3 va a ser 9, ¿no? Ahí está, 9. Listo. Este otro coordenada no lo hemos tocado. Le seguimos copiando tal como está. Ahora tenemos que hacer una suma de coordenadas, ¿no? Entonces, la resultante va a ser igual a qué. Acá ya tenemos que sumar de coordenada a coordenada. Entonces, ¿qué vector vamos a tener? Sumando las primeras coordenadas, 2 más 0 va a ser 2. Luego, 1 más 1, las segundas coordenadas va a ser 2. Y luego, finalmente, las terceras coordenadas. 9 más 3 va a ser 12, ¿no? Ahí está. Listo. Y esas son las coordenadas del vector resultante, como ustedes saben. Ya. Nada difícil, ¿no? Como ustedes pueden ver. ¿Tuviesen alguna pregunta? Tal vez alguien, jóvenes. ¿Está todo claro? Ya. Les daré un hito para ustedes, para que vayan adecuándose a esto. Es muy fácil, pero a veces cuando les dan en el examen estos tipos de operaciones, no simplemente el mismo, entonces obviamente tienen que hallar la incógnita, que es resultante. Entonces empiezo a reemplazar lo que son los vectores en coordenadas y voy operando con el escalar primeramente si es que no hubiese una restricción y después recién le sumo a ese contrincante. Entonces, de esa forma se obtiene, ¿no? Ay, perdón, de esas coordenadas restantes, ¿no? Listo, entonces vamos con un ejemplo para ustedes. Me van a hacer ahorita, por favor. Pero les voy a orientar, no se preocupen. Entonces decimos, dado los vectores, vamos a decir el vector m, va a ser diferente ya, vector m igual a coordenadas en vectores unitarios, vamos a aplicar ahora, va a ser i más j. Luego el vector n va a ser igual a qué? Va a ser 2 veces i, luego más 3 veces k. Luego el vector p, ahí está, va a tener coordenadas qué? Va a ser j, negativo nada más, ¿ya? Menos j. Ahí está. Listo, ¿qué tenemos que determinar? Les voy a dar una ecuacióncita. Determinar. Entonces tenemos el vector R, ahí está, que es igual a la siguiente operación de los que estamos analizando. Entonces va a ser 2 veces el vector P más 5 de el vector M y luego menos 2 sobre el vector, perdón, el vector, estoy olvidando M, N y, aquí N nomás le pondremos. Ahí está. Ayuda, les voy a mencionar. Entonces, como son vectores unitarios, primeramente lo transformo a a coordenadas. Entonces, una vez transformadas a coordenadas, entonces me voy a mi ecuación. Reemplazo las coordenadas de P, M y N. Entonces, a manera que se vaya reemplazando, entonces ya vamos a operar con sus coeficientes por delante. Entonces, ahí ese P va a conversar con el número 2. Luego el vector M va a estar relacionado con el 5. Entonces, en lo que es en sí, perdón, en sí lo que tenemos que hacer es por coordenadas, ¿no ve? Y acá reemplazar en coordenadas y ya multiplicar el escalar en las coordenadas y después sumar y después al final restar, ¿no ve? Entonces ahí tienen que hacer eso, ¿ya, jóvenes? Entonces nos daremos unos 10 minutitos. Vayan practicando, jóvenes, eso es muy importante porque ahí surgen los problemas en este tema que es vectores. Ahí está, esto se los voy a aclarar un poquito.
Ya, ahí está. Vector unitario K. Listo. Entonces, vayan resolviendo, por favor.
Ya. Entonces, vamos a ir resolviendo el problemita. Hay unas pequeñas correcciones que vamos a realizar respecto de lo que hemos visto en transformar de vectores unitarios, o perdón, de coordenadas a vectores unitarios. Entonces, acá vamos a convertir primeramente cada uno de ellos. Entonces, anotamos al vector m. Entonces, aquí tenemos el vector m que tiene i más j, ¿no? Entonces, convirtiendo a vectores unitarios, perdón, a coordenadas, va a ser el mismo vector m, ahora con coordenadas, ¿no? Ahí está, 3 coordenadas va a tener. Entonces, el primero va a ser respecto de lo que está por delante de la letra i. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos a la letra i y el valor que esconde por delante es la unidad. Entonces, obviamente, esa es mi primer coordenada. Luego, para la segunda coordenada va a ser lo que está por delante de la letra J. Entonces, puedo ver que está la unidad y un signo positivo. Ah, ya. Entonces, va a ser solamente 1. Y como no existe la tercera coordenada o el tercer vector unitario sobre este vector, entonces obviamente se supone que esta como tercera coordenada es 0. ¿Y eso es a consecuencia de qué? De que si le sumamos más 0 a estos vectores unitarios, no le afecta en nada, ¿sí o no? Desaparece nomás el 0. Pero ¿qué pasa si lo multiplicamos por la tercera coordenada, que es k, su vector unitario? Entonces no pasa nada, obviamente, sigue siendo 0 y no estamos alterando en nada, ¿no? Entonces es por eso que pasa ahí que se aumenta un 0 como tercera coordenada. Listo, ya tenemos para el vector m. Entonces ahora nos falta para el vector n, que tiene 2i más 3 veces k. Listo. Ahora, transformando a coordenadas, va a ser el vector n igual a 3 coordenadas, ¿no? Ahí está una primera, una segunda y una tercera. Entonces, la primera coordenada es lo que está por delante de la letra i. Entonces, va a ser 2. Luego, lo siguiente va a ser lo que está por delante de j, pero en este caso ya no hay j. Entonces, se supone que hay como segunda coordenada un 0, ¿no ven? Luego, por la tercera coordenada va a ser lo que está por delante de la siguiente letra, que es K. Entonces, ahí podemos ver un 3. Listo, ahí está. Ahora, tercero, lo que tenemos, vector P igual a menos J. Listo. Entonces, el vector P va a ser en coordenadas. Pucha, ¿qué ha pasado acá? Ya, de nuevo. Uy, no quiere, está formando figuritas. No sé por qué. Ya. Listo. Entonces, por coordenadas va a ser de la siguiente forma. La primera coordenada corresponde a lo que está por delante de la letra i. Y como podemos ver ahí, no existe. Entonces, se supone que es 0 esa primera coordenada. Ahora, la segunda coordenada es lo que está por delante de la letra j. Entonces, podemos ver un signo negativo y la unidad. Entonces, va a ser menos 1 la segunda coordenada. Luego, la tercera coordenada es el que tiene k, pero en este vectores unitarios no tenemos k, entonces se supone que hay un 0. Ahí está, ¿no? Listo, entonces como pueden ver, ahí está, por coordenadas, nuestros vectorcitos. Ahora vamos a ir resolviendo nuestra ecuación. Entonces nuestra ecuación nos dice R es igual a 2 veces vector P más 5 vector M y luego menos el vector N. Ahí está. Entonces reemplazamos solamente sus coordenadas. Entonces el vector R va a ser igual a 2 por el vector P, que tiene coordenadas 0, menos 1, 0. Ahí está. Luego más 5 multiplicado por el vector M. Entonces va a ser 1, 1, 0 en coordenadas. Luego le restamos con coordenadas del vector n. Entonces ahí reemplazamos 2, 0 y 3. Listo. Como podemos ver, hay escalares que multiplican a los vectores. Entonces, primeramente, como les he mencionado, tenemos que distribuir ese escalar a cada una de las coordenadas que están por detrás de él, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Va a ser el vector R
igual 2 por 0, 0, luego 2 por menos 1, menos 2 y luego 2 por 0, 0. Ahí está. Luego, ese 5 introduciendo a cada uno, ¿qué coordenadas vamos a tener? 5 por 1, 5, 5 por 1, 5 y luego 5 por 0, 0. Listo. Entonces ahí tenemos la otra coordenada que no hemos tocado. Copiamos tal como está. Ahora sí, vamos a sumar. Miren, vamos a agrupar estos dos vectorcitos con esas coordenadas. Vamos a agrupar. Entonces, agrupando, aquí por fuera está por si acaso en negativo, entonces vamos a obtener lo siguiente en esa suma de vectores. Entonces ahí va a ser igual, acá obteniendo tres coordenadas, ahí está. Entonces, sumando de coordenada a coordenada, va a ser las primeras coordenadas 0 más 5, 5. Luego menos 2 más 5 va a ser 3, ¿no? Positivo. Luego 0 más 0 va a ser 0. Entonces, estamos sumando las primeras coordenadas, las segundas coordenadas y luego finalmente las terceras coordenadas, ¿ya? Luego, ¿qué está sucediendo? Se está restando con estas coordenadas 2, 0 y 3. Entonces acá tenemos que restar de coordenada a coordenada. Entonces, restando de coordenada a coordenada, las primeras coordenadas va a ser 5 menos 2, que va a ser 3. Luego restando las segundas coordenadas, 3 menos 0 va a ser 3. Luego restando las terceras coordenadas, 0 menos 3, entonces va a ser menos 3, ¿no? Ahí está. Y listo. Con esto ya hemos hallado su vector resultante de esta operación, ¿no? Había sido 3 menos, perdón, 3 3 y menos 3 como coordenadas, ¿no? Listo. Eso es, jóvenes. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Está todo claro? Me da un momentito, por favor. Ahorita les voy a compartir pantalla. Quisiera ver esto. Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Pasado aquí. Es raro esto está. Un ratito me dan. Ya. Listo, compartiremos pantalla para ver nuestro avance de las diapositivas. Entonces, como pueden ver, nada difícil, ¿no? Respecto de las propiedades de un vector. Ahora, vámonos a los triángulos. Eso es muy importante. Esto lo voy a poner como... Ah, perdón, no está... Ya, no hay problema. Veremos descomposición y composición de vectores o de un vector. Eso es muy importante porque vamos a ir viendo ya muchas cositas con respecto de esto para más adelante. Entonces, la importancia de esto siempre es de ver lo que vamos a ver más adelante, en dinámica, tanto dinámica circular, vamos a ver en estática también, vamos a descomponer fuerzas tensionales, luego también se puede descomponer aceleraciones, porque todo lo que ustedes pueden ver en movimiento de los cuerpos, tanto en
el espacio, entonces pueden representarse como vectores o se comportan como vectores, ¿no? Entonces, por eso es importante de esto, la descomposición y composición. Miren, para descomponer un vector en sí se lo realiza a partir de un vector que tiene dirección con respecto a uno de los ejes. Dicha descomposición se debe hacer a los ejes cartesianos de manera perpendicular a partir del sentido, dicen, ¿no? Entonces, para ello hay dos casos, un caso 1 y un caso 2. Lo único que se diferencia en estos casos es cómo está comportándose la dirección hacia un eje. Entonces, el primer caso pueden ver que la dirección que es alfa está hacia el eje, del eje X hacia el vector, que es F, ¿no ve? Y se preguntarán por qué no hay una flechita encima de F. Entonces, estas descomposiciones jóvenes trabajan con respecto de puro módulos, ¿ya? Puro módulos. Entonces, un vector módulo podemos descomponer. ¿Y cómo se descompone un vector módulo? Entonces, como tenemos este vector en esa posición, tal como está, ¿no? Aquí, ay, perdón, un ratito. ¿Esto no tenemos para editar? No creo que no, ya. Entonces, como tenemos acá el vector f en ese sentido hacia arriba y hacia la derecha, entonces su descomposición va a ser desde la punta de la flecha, ¿no? Entonces, de la punta de la flecha, miren, vamos a descomponer un segmento sobre el eje X. ¿Y eso es a causa de qué? De que la primera descomposición se lo realiza de dónde está viniendo la dirección. Entonces, como pueden ver, está viniendo la dirección desde el eje X. Entonces, desde la punta de su flecha, del módulo del vector, trazamos un segmento, miren, de manera paralela con respecto del otro eje, que es de eje Y, de manera vertical, y luego llega a interceptar al eje X. Entonces, cuando llega a interceptar, desde el origen hasta ese punto de intercepción, se traza una flechita. Y esa flechita se lo denomina como el módulo del vector FE descompuesto en el eje X correspondiente. Luego, no solamente queda ahí, tenemos que descomponer hacia el otro eje cartesiano. Entonces, desde la punta de la flecha del módulo del vector, nuevamente vamos a trazar un segmento, pero va a ser de forma vertical, paralela al eje X. Entonces, llega a tocar al eje Y, entonces, desde el origen hasta ese punto de intersección, vamos a trazar una flechita, y esa flechita va a ser el vector F del módulo F descompuesto sobre el eje Y. Listo. ¿Qué ecuaciones tenemos? Miren, f sub x, que es el primero que hemos descompuesto, eso es igual al módulo del vector f multiplicado por el coseno de la dirección, que es de alfa, ¿no ve? Luego, para la segunda descomposición, que es f sub y, entonces va a ser igual al módulo de f por el seno de la dirección, que es de alfa. Listo. Y pasa lo mismo con el caso 2. Miren, jóvenes. Entonces ya nos descomponemos primeramente hacia el eje X. Entonces descomponemos hacia el eje Y. Entonces el vector de módulo F, de su punta de su flecha, trazamos un segmento de manera horizontal cuando llega al vector, perdón, al eje Y. Entonces desde el origen trazamos una flechita hasta ese punto de intercepción y ese va a ser el módulo de F descompuesto sobre el eje Y. ¿No ven? Listo. Entonces, no solamente queda ahí, vamos a descomponer ese eje X. Entonces, desde la punta de la flecha, un segmento vertical trazamos hasta que llegue el eje X. Una vez que llega, entonces desde el origen hasta ese punto trazamos una flechita. Y ese es el módulo de F descompuesto en el eje X. Entonces, aquí viene la diferencia de las ecuaciones. Entonces, en este caso 2, estamos viendo que f sub x es igual a f seno de tita, ¿no ve? Con respecto de la dirección. Luego el otro f sub y es igual a f coseno de tita, ¿no? Entonces, eso es debidamente a que cada caso difiere con respecto de la dirección y eso es lo que se involucra con respecto de las ecuaciones, ¿no? Como ustedes pueden ver. Uno está con coseno en el eje X y el otro está con seno en el eje X, ¿no? Entonces hay una diferencia de esa situación, ¿ya? Ahora, no solamente queda ahí la descomposición, ¿se puede volver a componer un vector? Sí, se puede realizar su composición. Entonces, para
perdón, para componer un vector y para hallar su dirección se deben tener los siguientes vectores descompuestos en los ejes. Luego se utilizan las siguientes ecuaciones. Entonces, miren, de el módulo del vector f, ¿no ven? Ya tenemos sus descomposiciones preliminarmente. Entonces, miren, va a ser f sub x y f sub y. Entonces, según el tamaño, dirección y sentido. Entonces, para construir tenemos que hacer lo mismo de manera contraria. Entonces, de estos descompuestos sobre los ejes cartesianos, desde la punta de su flecha, trazo segmentos de manera que sean paralelas a lo que nos está estableciendo el plano cartesiano, ¿no? Entonces, una vez descompuesto, miren, ahí está. Entonces, es horizontal la descomposición, llega hasta un punto, ¿no ve? Pero, ¿de qué se diferencia con el otro? Entonces, el segundo, que es f sub x, vamos a descomponer igual. Entonces, trazamos un segmento vertical y justamente llega con el otro trazo del otro segmento. Entonces, justamente ese punto, entonces es donde empezamos a trazar una flecha desde el origen, ahí está, del plano cartesiano, hasta donde se han unido esos segmentos, que es el módulo de f, del vector f, perdón. Entonces ahí pueden ver que tenemos dos ejes direccionales, ¿no? Ejes dirección, perdón, el tita y el apa, ¿no? Entonces, para obtener lo que es el vector f, se basa con las direcciones, perdón, con las descomposiciones, que es f sub x y tanto f sub y. Luego, para hallar el módulo de ese vector f, que es muy importante, entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de su f sub x elevado al cuadrado más su f sub y al cuadrado, ¿no? Entonces, el tangente del ángulo tita, que estamos viendo acá sobre el f sub y, entonces tiene una ecuación correspondiente. Entonces va a ser igual a ¿qué? A f sub x dividido entre f sub y, ¿no? Entonces esas coordenadas tienen que estar listas. Luego, si queremos la dirección con respecto del vector hacia el eje x, entonces también tenemos tangente de alfa, ¿no? Y eso va a ser igual a ¿qué? A la segunda coordenada del vector dividido entre la primera coordenada del vector. ¿Listo? Hasta ahí nomás queda esta descomposición, como ustedes pueden ver. Listo. Entonces, luego vamos a hacer problemitas. Ahora viene lo que es la suma y diferencia de dos vectores. Entonces, dos vectores pueden partir de un mismo punto, ¿no ve? En diferentes sentidos y direcciones, como ustedes pueden ver acá sobre este, perdón. Aquí vamos a ver. Pucha, no quiere editar. Ya, vamos a hacer así. Entonces, sobre esta parte, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, esos dos están separados en diferente sentido y dirección, pero hay un ángulo que los separa, ¿no? Entonces, ese es el ángulo alfa. ¿Qué tenemos para realizar lo que es la resultante o la suma de estos vectores? Tenemos que proyectar primeramente un vector a continuación del otro. Entonces, este vector B, miren, ya está proyectado hacia arriba, a continuación del vector A. Luego, este vector A está proyectado o, si no duplicado, con respecto de la continuación que debe tener con el vector B. Listo, se proyecta y ahí está. Entonces, se chocan los sentidos, obviamente, al realizar eso se le llama un paralelepípedo, pero la situación para obtener lo que es la suma o resultante, tenemos que trazar un segmento, o perdón, una flechita desde el punto de inicio que hemos empezado, luego hasta donde se ha terminado, ¿no? Entonces trazamos esa flechita y eso lo denominan como suma o resultante de los vectores. Pero ¿a qué va todo esto? Pueden ver que en la figura estos letras no tienen una flechita encima, ¿no ven? Entonces, si no tienen una flechita encima, obviamente son módulos, ¿no ven? Módulos, entonces tiene dos ecuaciones para este tipo de problemita. Entonces, uno es que sea como la suma de los vectores que hemos visto anteriormente, A más B, ¿no ve? Ahí suma o resultante. Luego, para determinar sus módulos, entonces acá el módulo de S elevado al cuadrado es igual, te dice, a la suma de de las coordenadas de los vectores adyacentes. Entonces, de A más B elevados al cuadrado, cada uno de ellos.
Luego le sumamos más 2 veces multiplicando sus módulos de los vectores y por el coseno de la dirección que los separa, que es alfa, ¿no? Entonces hay dos posibilidades, ¿no? Una caminando con respecto de los vectores y después el otro con módulos. Ya eso tengan mucho en cuenta. Después tenemos la diferencia de dos vectores, ¿no ve? Entonces, dos vectores que parten del mismo punto y diferentes direcciones. Estos vectores están separados por una dirección, obviamente. Entonces, desde un punto trazamos dos flechitas, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Entonces, les separa un ángulo alfa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Desde el vector B trazamos una tercera flecha hasta llegar al vector A. Entonces, al trazar eso, obviamente tenemos que analizar las ecuaciones que se generan. Entonces, tenemos por producto escalar y tanto por producto, perdón, tenemos por la ecuación de los vectores de coordenadas y tanto de módulos. Entonces, solamente esto es sencillito con respecto de la diferencia, o por sí, la diferencia de vector, ¿no? Con coordenadas. Eso va a ser igual a las coordenadas del vector A y menos las coordenadas del vector B. Pero si queremos trabajar con módulos, tal como están ahí, entonces va a ser la diferencia elevado al cuadrado igual al primer módulo, que es A elevado al cuadrado, más el primer módulo del vector B elevado al cuadrado, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe con respecto de la suma y la diferencia? Solamente un signito, si se pueden dar cuenta. Un signito. Aquí es positivo y aquí abajo es negativo. Ahí está, ¿no? Ya. Después veremos los triangulitos. Eso es muy importante, jóvenes. ¿Ya? Entonces, los que son los vectores se asocian con triángulos, pero eso es a partir de que trabajemos con módulos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipos de triángulos conocemos? Ustedes básicamente conocen el triángulo rectángulo, conocen el triángulo escaleno, luego, ¿qué más conocen? El triángulo isósceles, luego el equilátero, el obtusángulo, ¿no ve? El acutángulo también, entonces, esos vectorcitos. Listo, pero, oh, perdón, esos tipos de triángulos. Entonces, acá vamos a ver los más relevantes, el triángulo rectángulo y el triángulo escaleno. Entonces, analizando el triángulo rectángulo, miren, los catetos con respecto de esa figura de triángulo, sí o sí tienen que ser a 90 grados, como ustedes pueden ver, a 90 grados. Entonces, estos dos lados, tanto vertical y horizontal, son los que tienen esa referencia de ser perpendiculares, ¿no? 90 grados. Entonces, empezaremos. Con respecto de AB, que son dos lados perpendiculares, se los denomina como catetos. Y el que es hipotenusa es esta parte inclinada, ¿no? Entonces, el teorema de Pitágoras dice lo siguiente: la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí se está cumpliendo. Entonces, la hipotenusa es C, lo elevamos al cuadrado y es igual a A, ¿no? Ahí está lo que es ese segmento o letra, ¿no? Luego más el segundo cateto, que es B, elevado al cuadrado. Listo. No solamente acaba ahí. Entonces, cada uno de los ángulos que estamos viendo acá va a trabajar con respecto de las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, ¿qué son las funciones trigonométricas? Son el seno, coseno y tangente, como ustedes saben. Entonces, cada uno de ellos respecto de un ángulo, sabemos que Pitágoras nos ha dejado varios enunciados. Entonces, si ese seno que vamos a utilizar con respecto de un ángulo, entonces nos dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Luego el coseno de un ángulo va a ser igual a ¿qué? El cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el tangente es opuesto sobre adyacente, ¿no? Entonces, esas son las ligeras diferencias que tiene cada uno. Pero como estamos analizando en este caso para el beta, ¿no ve? Entonces me está diciendo que el opuesto va a ser A. Obviamente, ¿por qué? El opuesto de un lado respecto de un ángulo simplemente va a estar dado de la siguiente forma. Va a ser que este beta puedan ver
que está formado con B y con C, pero el A nada que ver con el beta. Ah, ya. Entonces, este beta va a estar en relación del opuesto o en sí, le va a nombrar al lado que está al frente, que es A, como el opuesto. Y el otro cateto restante va a ser la adyacente, ¿no ven? Listo. Entonces, nace esas ecuaciones. Miren, el seno de beta va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el opuesto es A y la hipotenusa es C. Listo. A dividido entre C. Luego el coseno de beta, como lo obtenemos, va a ser, como nos ha dicho Pitágoras, el coseno es referentemente del cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, este beta, como le ha alumbrado su opuesto el A, entonces el otro cateto automáticamente es adyacente. Entonces, ahí está. Coseno de beta es igual a la adyacente, que es B, dividido entre la hipotenusa, que es C, ¿no? Y la tangente, que nos ha dicho Pitágoras, que va a ser el opuesto sobre el adyacente. Entonces, de este, ¿quién es el opuesto? Es el A. ¿Quién es adyacente? B. Entonces, obviamente, tangente de beta es igual a A dividido entre B. ¿No ve? Como ustedes pueden ver. Y lo mismo pasa con omega. ¿No? Ahí está para omega. Entonces, omega, a diferencia del beta, el beta ha nombrado como opuesto al A. Entonces, en este caso, para el gamma, obviamente su opuesto tiene que ser este P, ¿no? Que está ahí. Entonces, respecto de las identidades trigonométricas, nos dice el seno de gamma es igual al cateto opuesto. ¿Quién es opuesto de ese gamma? Obviamente va a ser la B minúscula, ¿no? Luego dividimos entre la hipotenusa no cambia, sigue siendo C. Luego el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa, pero como la ha nombrado ese gamma, el opuesto, perdón, el opuesto, el B, entonces el otro automáticamente cateto se vuelve adyacente. Entonces ahí vemos que seno de gamma es igual al opuesto, que es B, dividido entre la hipotenusa que es C. Luego el coseno nos ha dicho que es adyacente sobre hipotenusa. Entonces el adyacente de ese gamma es A. Entonces dividido entre la hipotenusa que es C. Y el tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces el tangente de gamma va a ser su opuesto el B. Y esto está dividido entre el adyacente que es A, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, suma de ángulos internos. Si bien un triángulo, jóvenes, está compuesto con ángulos internos, cuando lo sumamos, obviamente forma 180 grados y tiene que formar 180 grados. Pero un detalle de los triángulos rectángulos, si uno de esos ángulos ya es 90 grados, obviamente los otros dos ángulos restantes se acoplan con respecto de menos el 90 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Un triángulo interno es 180 grados. Pero como ya existe 90 grados, obviamente, ¿cuánto nos queda? 90 grados. Entonces, ese gamma y ese beta tienen que cubrir 90 grados. Ahora, triángulo escaleno. Esta parte es muy importante, jóvenes, porque los triángulos en sí, cuando tienen diferentes ángulos y, y lados diferentes, entonces ya podemos aplicar ley de senos y ley de cosenos. Entonces, la ley de senos nace de la siguiente forma, jóvenes, respecto de dos lados y el ángulo opuesto de lo que quieres calcular. Entonces, primero va a ser el lado A, ahí está, elevado al cuadrado, igual a la suma de B y C elevado al cuadrado. Allá. Entonces el B va a elevarse al cuadrado, sigue sumando, el C se pone ese cuadrado, sigue ahí sumando, ¿no? Listo. Después se resta dos veces multiplicando esos dos módulos de vectores. Entonces va a ser B por C, por el coseno de gamma. Entonces ahí tenemos con respecto de A, su opuesto pueden ver que es gamma. Entonces, una de esas identidades trigonométricas que vamos a determinar trabaja con este gamma. Entonces, ahí hemos ido desglosando eso, ¿no? Listo, entonces de gamma el opuesto es A, no hay problema. Después, para una segunda ecuación, por ahí ya no voy a poder calcular A, me gusta calcular B, ¿no ve? Entonces va de la siguiente forma. Entonces acá, ay, perdón, acá de nuestro triángulo escaleno, entonces la ley de senos nos dice lo siguiente. Un lado lo divides entre el seno
del ángulo que te ve como opuesto. Entonces acá este A, ponemos ahí, lo dividimos entre la función trigonométrica seno, ahí está también, pero lo único que cambia es el gamma, ¿no ve? El gamma, eso es muy importante, el gamma. Entonces tenemos que tener sus valores de los ángulos. Luego la segunda igualdad, si bien, digamos, hacemos un pequeño ruido, entonces va a ser el otro lado. En este caso va a ser, en vez de A, va a ser el lado B. Dividimos entre el seno de su ángulo opuesto. Entonces pueden ver que de B su opuesto es el alfa. Entonces por eso está ahí, seno de alfa. Luego no acaba ahí, tenemos en sí una segunda igualdad, pero es respecto del otro, o el, si no, entre estos tamaños, uno no hemos trabajado. Entonces, A, B ya hemos trabajado, entonces el tamaño C, ¿no ven? Su opuesto obviamente va a ser el beta, como pueden ver ahí, ¿no? De manera gráfica. Entonces va a ser C dividido entre el seno de su opuesto, que es beta, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Ley de cosenos. Y suma de ángulos internos va a ser alfa más beta más gamma igual a 180 grados. Se cumple ahí, ¿no? Los ángulos internos. Antes de eso, ¿tuviesen alguna pregunta, jóvenes? Antes de seguir continuando para terminar estos temas. ¿Está todo claro? La siguiente vamos a hacer problemitas. No tenemos mucho tiempo. Ahorita vamos a terminar con lo que es el producto de vectores. Pero si tuviesen alguna pregunta, me lo hacen notar. Yo también los voy a volver a recalcar. Ya, no hay preguntas. Entonces, continuaremos. Ay, perdón, ¿qué ha pasado? Listo, producto de vectores. Entonces podemos ver que hay dos tipos de productos de vectores, el producto escalar y el producto vectorial. Entonces el producto escalar está denotado con una operación de un puntito, ¿no? Como un circulito. Entonces el producto escalar, dice, entre dos vectores se denota como el signo de operación de un círculo pequeño, como pueden ver. Al operar los vectores, como resultado se obtiene un escalar. Listo. ¿Pero de dónde nace? Ahí está la figura, como pueden ver, de un punto donde los dos vectores van en diferentes direcciones y sentidos, ¿no? Uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Y hay un ángulo que los separa esos dos vectores, que es gamma, no, perdón, alfa. Entonces, se va a tener de este análisis del producto escalar dos formas de resolver este problema. Entonces, primero me dice ecuación del producto escalar entre dos vectores mediante coordenadas. Entonces, de los dos vectores que queremos realizar el producto escalar, tiene que tener sus coordenadas, ¿no? Entonces, el primero se está impulsando como x, y, z, el segundo como n y p, ¿no ven? Entonces, la operación entre el producto escalar de estos dos vectorcitos, tal como está ahí, a puntito, circulito b, entonces va a ser igual a ¿qué? Al reemplazo de las coordenadas de ambos vectores mediante el producto escalar. Entonces reemplazamos las coordenadas del vector A, X, Y, Z, luego reemplazamos las coordenadas de vector B, que es M, N y P. ¿Listo? Y con eso vamos a operar entre coordenadas. Entonces, ¿cómo se opera? Se suma, por si acaso, la operación de la multiplicación de las primeras coordenadas, segundas coordenadas y terceras coordenadas. Ah, ya, entonces acá miren, va a ser x por m, las primeras coordenadas. Ahí está, xm, luego se los sumamos con la multiplicación de las segundas coordenadas, luego y por n, y ahí está. Luego finalmente sumamos las terceras coordenadas multiplicando, que es z y p. Listo, ahí está. Después, hay otro tipo de ecuación que es producto escalar entre dos vectores solamente por su ángulo de separación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Entonces, si nosotros tenemos a estos vectorcitos en sí como módulos, entonces también adicionalmente tenemos lo que es la dirección que los separa. Entonces ya podemos obtener el producto escalar de esos dos vectores. Entonces aquí está esa ecuación.
El producto escalar de A y B va a ser igual al módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B y luego multiplicado por el coseno del ángulo que separa, que es alfa. Ahí está, ¿no? Listo, de esa manera pueden obtener. Luego, producto vectorial. El producto vectorial entre dos vectores se denota como el signo de operación de una cruz. Al operar entre los vectores, como resultado se obtiene otro vectorcito. Ah, ya. Entonces, a diferencia del escalar, genera un escalar. Y mientras este producto vectorial genera otro vector, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer? El principio básico es lo mismo que la figura que está ahí arriba, ¿no? Pero el detalle es que tenemos dos tipos de resolución para lo que es el producto vectorial. Entonces, dados los vectores que tienen sus coordenadas, aquí vector A, X, Y, Z, vector B, M, N y P. Entonces, realizando la operación entre esos dos vectores, va a ser vector A, producto vectorial es AX por el vector B. ¿Qué tenemos que hacer? Esto va a ser igual a una determinante, una doble barrita, como están viendo ahí. Luego, dentro de esa doble barrita, tenemos que en la primera columna poner los vectores unitarios, I, J, K. En la segunda columna, lo que es el primer vector a operar, que es el vector A, entonces X, Y, Z. Luego por debajo ponemos las coordenadas del siguiente vector, ¿no? Que es M, N y P. Listo, ¿qué hacemos aquí, jóvenes? Aquí tal vez, no sé si tengo un punterito o algo para cambiar. Aquí tal vez formitas. Aquí se los voy a denotar. Ya, ya, así. Eliminan la primera fila. ¿Ya? Primero eliminan la primera fila. Luego van a eliminar lo que son los vectores unitarios. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que tienen dentro de esa determinante? Al eliminar primera columna y primera fila. Se tiene coordenadas restantes. Entonces ahí tenemos Y, Z, N y P. ¿Qué hacemos con esos? Esos son la operación para nuestra primera coordenada del vector. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una multiplicación cruzada. Primeramente de arriba hacia abajo. ¿No ve? Entonces ahí está anotado Y por P. Luego le restamos multiplicando con estos estas coordenadas que no hemos tocado. Entonces va a ser N por Z, ¿no? Ahí está. Luego de la misma mecánica, los demás, entonces nos olvidamos de esto y vamos para la segunda coordenada. Entonces eliminamos lo que es la segunda columna y la primera fila se mantiene. Entonces pueden ver que hay coordenadas X, M, Z y P, ¿no ve? Entonces, entre esas coordenadas vamos a multiplicar de forma cruzada, pero va a ser inverso a lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, ¿qué quiere decir? Anteriormente hemos empezado de arriba hacia abajo, ¿no ve? Ahora va a ser de manera contraria, va a ser de abajo hacia arriba. Entonces va a ser M por Z, ¿no? Y le restamos por la otra multiplicación cruzada, que es X por P. Listo, y ahí acaba la segunda coordenada. Ahora, para la tercera coordenada, miren, lo mismo, y este se mueve. Ahí está. Se elimina lo que es la tercera columna y la primera fila. Entonces, operamos con esas coordenadas. Va a ser de manera cruzada lo que hemos hecho al principio. Entonces, va a ser de arriba hacia abajo, X por N. Luego de abajo hacia arriba, M por Y. Y estos dos se restan. ¿No ve? Listo, nada difícil, como ustedes pueden ver. Simplemente es seguir las flechitas, ¿no? Ahí está, de arriba hacia abajo, luego de abajo hacia arriba, como pueden ver, ¿no? Listo, nada difícil, como ustedes pueden ver. Luego no acaba ahí, tenemos lo que es la ecuación de producto vectorial entre dos vectores por su ángulo de separación, pero eso es a través del módulo del producto vectorial. Entonces, por eso acá pueden ver que está una doble barrita del producto vectorial entre A y B, ¿no ve? Entonces, eso es igual a ¿qué? Al módulo de A multiplicado por el módulo de B, luego multiplicar, listo, y ahí está. Se puede calcular el módulo del producto vectorial. Entonces, tenemos dos tipos de producto de vectores, escalar y vectorial.
Y eso lo vamos a ir resolviendo en el problemitas la siguiente clase, de lo que estamos viendo en nuestras diapositivas, ¿ya? Entonces, este material les voy a enviar, lo que es eh, presentación. Después también lo que hemos anotado voy a mandar, así que de eso no se preocupen, jóvenes. Pero antes de terminar nuestra clase, ya nos quedan pocos minutos. ¿Tuviesen alguna pregunta? ¿Está todo claro, jóvenes? Hola. Ya, jóvenes, no hay preguntas. Entonces, la siguiente clase vamos a continuar con esto de vectores, pero ya con problemas. Vamos a ser sencillitos, aplicando lo que hemos visto ya en la teoría, y después ya nos vamos a centrar a problemas difíciles de exámenes pasados. Ya, jóvenes. Entonces, no quiero que se pierdan esa clase. Es muy importante porque hay hartas cositas que debo enseñarles también aparte, no solamente está contemplada en la parte teórica. ¿Ya? Listo, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase. Se cuidan. Hasta luego.